Buenos días, mis hermanos en Cristo. Saludándoles a todos ustedes y a todos aquellos que estarán viendo y oyendo este mensaje. Esperando, como siempre, en el Señor que sea de gran bendición para sus vidas. Sí, pues, les saludamos a todos en nombre del Señor. Y ahora les invito a ir conmigo a la palabra de nuestro Dios. Iremos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, versos del 1 al 10, donde dice la palabra de nuestro Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias por esta tu santa y bendita palabra. Oh Padre, cuánta necesidad tenemos de ella y cuánto gozo en el alma, en el corazón, cuando genuinamente nos profundizamos, Padre, en esta tu revelación para con nuestras vidas, oh Dios. Padre amado, al meditar en ella en esa hora, te rogamos como siempre que podamos hacerlo bajo la unción, la dirección, el discernimiento, la guía del Espíritu Santo, procurando, Padre, tu misericordia y esa dulce unción, oh Dios, con el perdón de nuestros pecados y en el nombre, oh Padre, de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos en Cristo y todos aquellos que están escuchando, queremos seguir haciendo énfasis en cuanto a la necesidad que tienen nuestros hogares de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una gran necesidad. Para esto, la salud espiritual tiene que estar ahí en nuestras vidas. El deseo intenso de la manifestación de esa presencia en nuestras vidas y, de hecho, en nuestros hogares. Vamos a situarnos dentro del contexto de la experiencia de Zaqueo, primeramente. Dice la Escritura: habiendo entrado Jesús en Jericó, verso número 1. El Señor Jesucristo iba camino a Jerusalén antes de su pasión. Jericó era una ciudad comercial muy próspera y se nos dice que debe de haber funcionado como una de las principales aduanas del Imperio Romano. Zaqueo, verso número 2. Dice: sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Zaqueo, jefe de los publicanos, el principal entre los cobradores de impuestos, se había hecho rico. Y de hecho los publicanos, los cobradores de impuestos, no tenían mucha o ninguna simpatía con el resto del pueblo. Pero dice el verso número 3, procuraba ver quién era Jesús.
Dice, procuraba ver quién era Jesús. ¿Sería cuestión de curiosidad? ¿Estaría consciente totalmente del verdadero deseo de su corazón? Lo que sigue muestra que había un motivo más profundo, o que después que vio a Jesús, cambiaron sus motivos. Dice aquí la Escritura que no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Corrió por la calle, que él sabía que Jesús tomaría en su camino hacia Jerusalén. Y allí encontró un punto de ventaja desde el cual él podía ver al Señor. El sicómoro, al que Zaqueo se trepó, era conocido con el nombre de Ficus Sicomorus, el higo mora. Sus ramas horizontales le facilitaron escalarlo y su gran follaje lo escondió lo suficiente de la multitud. Pero no de los ojos del Señor. Digo, no de los ojos del Señor. Verso número 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mis hermanos en Cristo, esto implica que había en el Maestro un impulso interno por ir a la casa de Zaqueo. Este apremio de parte del Señor pensamos que fue inspirado y motivado por el intenso deseo de Zaqueo de ver a Jesús. El Señor siempre responde al corazón que procura su presencia. Y la pregunta es, mis hermanos en Cristo, ¿estamos procurando la presencia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos procurando la manifestación de la presencia del Señor Jesucristo plenamente en nuestras vidas, en nuestros hogares? Tanta importancia como tiene esto para la relación matrimonial y para la relación con nuestros hijos. Recuerden que el hogar fue la primera institución que el Dios del cielo puso sobre la tierra. Y mis hermanos en Cristo, estamos conscientes de que si tenemos hogares saludables dentro del contexto espiritual y moral, entonces vamos a tener una congregación saludable dentro del contexto espiritual y moral. Como acabo de decir, el Señor siempre responde al corazón que procura su presencia. De nuevo, estamos procurando esa presencia. Estamos procurando la guía del Espíritu Santo. Estamos viviendo esa experiencia. Dice el verso número 6, que Zaqueo descendió a prisa. Qué intenso deseo había en el corazón de Zaqueo. Y le recibió gozoso. Sí, mis hermanos en Cristo,
Esa debe ser la experiencia de nuestro corazón, la manifestación gozosa de la presencia del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ciertamente, el gozo que Él trae a nuestro ser es un gozo de implicación eterno por el reposo que trae nuestros corazones, por la esperanza que ahora es nuestra, esa esperanza preciosa que aguarda a los verdaderos hijos de Dios. Descendió y le recibió con gozo. Y de hecho, mis hermanos en Cristo, ese debe de ser el deseo de cada uno de nosotros en nuestros hogares, que la presencia de Él esté ahí, se reciba con gozo, el gozo de la presencia. Verso número 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Oh, qué poca conciencia tenían de su propio estado. Porque ciertamente, como dice la Escritura, no hay justo ni aún uno solo. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de nuestro Dios. Así pues, murmuraron. Había entrado a posar con un hombre pecador. Mis hermanos en Cristo, Jericó era una de las ciudades de los sacerdotes. Pero el Señor escogió la casa del jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos. Consideraban, pues, todos ellos, que su acción era una afrenta a los sacerdotes y a los líderes religiosos, cuyos hogares y cuyas personas Él había pasado por alto. Su elección era para ellos una aprobación abierta del hombre generalmente considerado como pecador. Dos cosas les impidieron ver el verdadero motivo de Jesús. Una era su exclusivismo ciego, que no les consentía ver nada bueno en un publicano. La otra era su incapacidad para comprender cómo podía Jesús asociarse con los pecadores sin contaminarse. Y de hecho, mis hermanos en Cristo, el Señor es un gran ejemplo para nosotros en cuanto a esto se refiere. Porque el Señor no fue allí a participar, no, de aquello que efectivamente nos contamina. El Señor fue allí para procurar la salvación de un alma. Y así debe ser nuestra asociación con aquellos que todavía no están en Cristo. Bajo un testimonio claro, firme, constante, genuino. Sí, mis hermanos. Verso número 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos el deseo genuino de Zaqueo de rectificar, de proceder al arrepentimiento de cualquier mal del pasado. Ambas actitudes que se describen aquí reflejan un cambio de corazón
Y de hecho, mis hermanos en Cristo, cuando el Señor Jesucristo es entronizado en nuestras vidas, tiene que haber un cambio en nuestros corazones. Sí, mis hermanos, una vez que esa transformación se lleva a cabo y somos poseedores de esa nueva vida en Cristo, entonces les recuerdo que tenemos que ir a través del proceso de la renovación espiritual. Sí, mis hermanos, hay un cambio y tiene que haber un cambio genuino en nuestras vidas. El Señor Jesucristo lo dijo claramente: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Cuáles son nuestros frutos en nuestros hogares? ¿Qué estamos sembrando allí, mis hermanos en Cristo? ¿Estamos procurando vivir conforme a la declaración del salmista en el Salmo 127? Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que edifican. Hay salud cuando es el Dios del cielo el que está actuando en nuestras vidas. Cuando es la presencia del Señor Jesucristo la que se manifiesta en nuestros hogares. Sí, mis hermanos, recuerden las palabras del apóstol Juan en su primera carta: el que es de él ha de andar como él anduvo. Por lo tanto, tenemos que poner al Señor Jesucristo en todo aspecto de nuestras vidas. En nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro actuar, en aquellas cosas que contemplamos. De hecho, la determinación del salmista fue que en su casa no se viera nada inadecuado, nada inicuo, nada que fuese desagradable al Dios del cielo. Estas palabras de Zaqueo fueron dirigidas al Señor. Fueron la respuesta espontánea, mis hermanos, espontánea e impremeditada, de un corazón que había sido limpiado y de un espíritu al que se le había conferido una vida nueva, esa vida eterna. Verso número 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mis hermanos, un pecador que buscaba había encontrado un Salvador que lo procuraba. Digo, un pecador que buscaba había encontrado un Salvador que lo procuraba. Y les recuerdo y les traigo a la memoria el texto: buscad a Dios en tanto que está cercano, mientras que puede ser hallado. Y cuántas gracias damos de que efectivamente el Dios del cielo todavía extiende su misericordia sobre el ser humano. Esa sangre que se derramó sobre el monte Calvario todavía está limpiando de pecado y restaurando el corazón del ser humano. Sí, sí. Él es hijo de Abraham también, recordándole a los judíos, ¿no?, que se autojustificaban, que él también era judío, pero no solamente eso, mis hermanos, sino que ahora era un verdadero hijo del Padre de la fe.
Digo, un verdadero hijo del Padre de la fe, de aquel que fue escogido. Mis hermanos, para ser el Padre del pueblo a través del cual el Dios del cielo se reveló. El pueblo que no entendió la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones, sino que desarrollaron una mentalidad particularista, donde la bendición era solamente para ellos. Sí, mis hermanos, era un anuncio de que ahora Zaqueo era hijo de la promesa. Y si estamos en Cristo y estamos bajo esa sangre, somos hijos de esa promesa, lo cual nos ha llevado a ser hijos del Dios del cielo. En el verso número 10 tenemos la declaración de Jesús de su principal propósito por venir a este mundo. Digo, el principal propósito. La verdad de esta declaración universal es el fundamento de la seguridad dada a Zaqueo en el verso anterior, cuando le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Sí, mis hermanos, este es el propósito esencial, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino para rescatar al ser humano de las consecuencias del pecado, el cual entró al mundo por Adán y así pasó a todos los hombres. Y de nuevo les recuerdo a Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, mis hermanos, pero esa escritura en Romanos nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, muerte, separación para con Dios. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Recordándole el texto del Evangelio según San Juan, primer capítulo, el verso número 12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, Él vino para traer a nuestras vidas la vida de Dios, la vida eterna, la restauración de la imagen perdida en el huerto del Edén. Y por eso es que, en efecto, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y como Él mismo lo expresó en ese Evangelio de Juan, capítulo 14, ese verso número 6, nadie viene al Padre sino por mí. Así pues, es esa fe en la obra redentora que Él llevó sobre el monte Calvario, tomando nuestro lugar, pagando nuestra deuda. Por eso dice la Escritura que somos comprados por precio, por esa sangre preciosa. Esa sangre preciosa está llamada a traer una transformación a nuestras vidas
a nuestro ser. Sí, Cristo en la casa. Cristo en la casa trae salvación, trae restauración. Hay perdón de pecados. Hay sanidad para nuestro ser. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, se nos da el relato del paralítico que fue sanado. Dice allí la Escritura, en el primer verso, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Se nos dice que posiblemente era la casa del apóstol Pedro. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Mis hermanos, cuán atractivo se hace el hogar cuando genuinamente Cristo está allí. Y cuánta inspiración trae, mis hermanos, a la vida para enfrentar todo tipo de problemas, sabiendo que en Él tenemos la solución para todas las cosas, mis hermanos. Cuando genuinamente nuestras mentes, nuestros corazones y nuestro espíritu están gobernados por el Espíritu Santo y por ese amor de nuestro Señor y de nuestro Dios. ¿No? De hecho, aquí se nos relata lo que hicieron algunos para poder llevar a este paralítico allí a la casa donde estaba el Señor. Y cómo tuvieron que hacerlo a través del techo de la casa. Cuando Cristo está allí, allí está el poder, la inspiración, y estará la determinación para vencer todo tipo de obstáculos. Para que la sanidad se logre, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Estamos viviendo esta experiencia, mis hermanos en Cristo, en nuestros hogares. Estamos viviendo esta experiencia en los hogares de todos aquellos que están escuchando este mensaje. No hay nada más hermoso que esto, que establecer esa relación íntima y profunda con nuestro Dios. Procurar que ese su amor predomine en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que predomine el uno para con el otro, para con nuestros hijos y para con la obra de nuestro Dios. Si el Señor Jesucristo ha entrado en nuestros corazones, entonces se supone que Él ha hecho su entrada en nuestros hogares. Y espero en el Señor que así sea. Que haya sanidad en nuestras vidas, que haya sanidad en nuestros hogares, la paz y el reposo que Él promete cuando procuramos su presencia. Dios les bendiga. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias por este tiempo, Dios. Gracias por tu santa y bendita palabra. Padre, cuántas gracias damos por ella. Y sí, Padre, de nuevo, cuánto la necesitamos
Padre amado, gracias por esta salvación de la cual has hecho provisión para nuestro ser. Gracias, oh Dios. Gracias. Damos gracias, oh Padre, porque donde está tu presencia hay sanidad para nuestras vidas. Donde está tu presencia hay instrucción para nuestros corazones. Sí, mis hermanos, así es. Esa es la bendición que tenemos de nuestro Padre Celestial y Padre. Que esta bendición se sienta, se experimente y se derrame sobre cada vida que está escuchando. Vidas transformadas, vidas que aguarden siempre, oh Padre, y se ubiquen dentro del contexto de tu misericordia, la cual necesitamos tanto. Gracias, Padre. Bendito sea. Llevamos nuestras vidas, llevamos nuestros hogares, llevamos nuestra congregación y, Padre, las vidas y los hogares de todos aquellos que estarán escuchando. Estamos delante de tu presencia y delante de tu trono, oh Dios, con toda dependencia, oh Padre, de tus promesas, en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga.